García lo agarra, bueno, estas son las cosas que no queremos ver, ¿no? También. Son 5 contra 1, 6 contra 1, manga de cagones, manga de cagones, manga de cagones. Ya está, parece que lo... Ya lo tienen reducido, ya lo tienen reducido. Ahí están saltando, y está bien que festejen, ¿eh? Más vale que tienen que festejar. Está bien que festejen, ¿eh? Está bien que festejen. A mí no me da bronca que festejen porque ganaron, vinieron al bosque, como nosotros fuimos, nos plantamos a Mar del Plata y ganamos, ellos vinieron acá, se plantaron y ganaron. Nos ganaron a los Caperucita, lleno de caperuciteada, jugando sucio, tirándose al piso, embarrando, haciendo tiempo, pero ganaron. Es lo que representan ellos. Pero ganaron, y nosotros somos los boludos que tenemos acá en el bosque, nos tenemos que meter contra el arco, no le tenemos que dejar hacer una puta caperuciteada, y si la quieren hacer, la tienen que hacer adentro del área de ellos, adentro del área de ellos la tienen que hacer. Nosotros somos los boludos que salimos a jugar un clásico a ver qué pasa, salimos a jugar un clásico a ver qué pasa, y los clásicos, vuelvo a repetir, se ganan los clásicos. Se ganan, y en el local, en el Sagrado Templo, a meterlo contra el arco, perdimos bien, perdimos por pelotudos, perdimos. Caperucita Colorada y prostituta vino al bosque y se llevó los 3 puntos que nosotros le regalamos por pelotudos. ¿Qué pasará cuando gritemos un gol? Se viene Simeone. Simeone de la derecha a Navarro, le pasa por abajo gol. Mirá que ojete, la puta madre que me parió. Ojete y error de Navarro. Error de Navarro. Ahora que voy a bajar el ambiente. Me van a romper el tímpano esto. Mirá como grita el gol estos boludos acá abajo. Menos cancha que Mirtale. Menos fútbol que la para ti tienen estos boludos. Es terrible. Parece que están en la tribuna de Coso, no sé, ¿cómo se llaman los programas Soto, eso que hay? Que aparte llegaron recién, ya claro, de los Chicago Cubs. Recién, boludo, no había nadie acá. Pero pasan a ver fútbol. Estos boludos vayan a ver fútbol. ¿Viste cómo gritan los goles, boludo? Parece que están rapeando en la Quinta Avenida de Nueva York, estos hijos de puta, bueno. Y Ladridor, hijo de mil puta, ni un segundo más, ni un segundo menos lo termina. Este hijo de un camión, no de un camión, de un barco lleno de camiones repleto de puta, van todos los jugadores encima. ¿Y qué querés, Ladridorni? Esto lo generás vos, hijo de puta, lo generás vos, hijo de puta, los cagás siempre, hijo de puta, los cagás siempre los cagás, ladrón, vos no podés dirigir más. No puedes dirigir más, vendé todo y andate, comprate un pasaje y andate al combo, hijo de puta, afana, a los dirigentes de Afana, hijo de puta, este tipo no puede dirigir más, y los dirigentes de Gimnasia también, Bobofri a la cabeza, manga, hijos de puta, ¿cómo pueden permitir que el Ladridorni lo siga dirigiendo? Este hijo de puta que nos metió la mano en el bolsillo otra vez nos metió la mano en el bolsillo, este solete, un partido que Gimnasia jugó igual a la luz, que vino con sus armas nobles a jugar acá, le jugó igual a la luz, le metió la mano en el bolsillo, le cobró un penal a la luz que no era, lo atajó Navarro, después no le cobró un penal a Gimnasia, y después una jugada donde están todos adelantados, más allá de que no me gusta jugar a la chique, a mí me gusta jugar al fútbol, no me gusta jugar a la chique porque sale mal, o si tenés árbitros hijos de puta como estos, te terminan cagando la vida, y así fue, nos cagaste la vida, Ladridorni, hijo de puta, y que todo el país futbolero escuche esto, este muchacho no puede dirigir más, se tiene que dedicar a otra cosa, no sirve para esto porque es muy hijo de puta, es muy cagón y es malísimo, es horrible porque es un hijo de puta, una basura, no puede dirigir nunca más en la vida y a Gimnasia menos, Bobofri, otra vez los cagó a Ladridorni, vos te hiciste el pelotudo, como te hiciste el pelotudo con los visitantes, que todos los demás partidos fueron con visitantes y el nuestro no, como te hiciste el boludo también con los pibes que quedaron libres, y como te haces el boludo con todo, porque el club está como está por la gente que colabora de afuera, Bobofri, no existís,
Lo que le hicieron a Gimnasia hoy es un escándalo. Es un escándalo y vos tenés la culpa. Y vos tenés la culpa porque vas a rosquear a Fana. Vas a rosquear a Fana. Que voto Segura, que voto Tinelli, dos Florete, marca Cañón. Uno peor que el otro. Rosqueando la Fana. Cuando vos tenés que estar defendiendo los intereses del club. Para eso son nuestros representantes. Para eso son los representantes y los socios. Bonofri, renunciá. Renunciá, Bonofri. Renunciá porque no existís. Si vos la Liberli no podés dirigir más nada. No podés dirigir más nada. Y a los corruptos de Afana, este muchacho no puede dirigir más. Son unos hijos de puta. Son unos hijos de puta. Tienen en jaque al fútbol argentino. Tienen en jaque al fútbol argentino y nos volvieron a cagar. Los recontra cagó la Liberli. Con la connivencia de ustedes y de nuestros propios dirigentes. En el estadio fue la luz en un escándalo, en un escándalo que ya se anticipaba, que ya se sabía, porque este hijo de mil puta nos caga siempre, en un escándalo, el único nuevo que se va a derrotar 1-0 injustamente, y el próximo fin de semana hay que jugar la vida del Bosque, nos tenemos que jugar la vida y ganar. A mí la Copa Sudamericana sinceramente me importa 3 pelotas. La Copa Sudamericana de Deportes de Pelota. Ahora, yo quiero ganar esta serie para que el hijo de remil puta de la Liberli, los soletes de Afana y los muertos de nuestra comisión directiva con Bonofri a la cabeza, cierren bien el orto. Terminó la Ciudad de la Luz, Gimnasia fue ultrajado y perdió 1-0. Mano, Balinio. Casual las pelotas, Balinio. Mirá vos, mirá si llegan a hacer gol. Alexis Martinaria, queda el rebote. Era mano, Balinio, la recaicada concha de tu madre. Era mano, Balinio, la concha de tu madre, Balinio. Balinio, la puta madre que te parió. Balinio, hijo de puta. Ladrón. Era mano, hijo de puta. Era mano, casual las pelotas, porque la pelota se iba para otro lado. Le rebota la mano y le queda a él. Le rebota la mano y le queda a él porque la pelota iba para otro lado. Balinio, hijo de puta. Ladrón, gol de Boca, Gol de Boca y la recaicada concha de tu madre, Balinio. Era mano. Casual las pelotas, era mano, Balinio. Siempre. A Carrera encima. Lo echó a Carrera el hijo de puta encima. Era mano, hijo de puta, porque la pelota iba para otro lado. La acomoda con la mano. No importa 3 pelotas. Si la tenía al lado del cuerpo como sea. La acomoda con la mano. Le queda la pelota a él porque la acomoda con la mano. ¡Ladrón! Pero era mano. Hijo de puta. Era mano porque, no sé si la viste, Mariano. La pelota le pega la mano porque se le iba. No la dominaba. La termina dominando porque le pega la mano. La acomoda. Puta, Balinio. La acomoda con la mano. Nos recagaste, hijo de puta. Y encima lo echás a Carrera. Me importa un pito lo que te dijo Carrera. Sos un hijo de remil puta, igual que todos los árbitros de este país. El peor arbitraje del mundo. Manos, hijos de puta y cagones. El peor arbitraje del mundo. Y vos, Bianchi, claro, ahora pedí la hora, hijo de mil puta. Cuando metiste un cambio en tiempo cumplido, Solete. Terminó el partido, terminás pidiendo la hora, mentiroso, te llenaste de plata con el fútbol, mentiroso, metés un cambio al minuto 50 y pedís la hora, chanta, terminó el partido, Gimnasia perdió bien porque jugó como el orto, pero me da una bronca que estos tipos vivan del fútbol, estos mentirosos chantines, como este pelado hijo de mil puta, que se llenó de plata con el fútbol, este mentiroso. Terminó el partido del Templo, pidiendo la hora, no te da vergüenza, con Boca pidiendo la hora, no te da vergüenza, mentiroso. Fuerte Ignacio Fernández con Neri Domínguez, golazo de Rosario Central. Tablazo de Neri Domínguez contra el vertical derecho de Navarro que se quedó parado hace tiempo y un montón de pelotudeces Navarro, y lo que tenés que hacer que sacar la pelota, o por lo menos intentar sacar la pelota, no lo haces. Desde que empezó el partido que estás haciendo pelotudeces estás haciendo. Una pelotudez atrás de otra. Está bien, fue un balazo, pero ni siquiera la viste. No la viste. Ni la viste pasar, pelotudo.
Estás pelotudeando, haciendo tiempo, protestando, haciendo pelotudeces desde que empezó el partido. Y lo que tenés que hacer que es atacarlo lo haces. Ya se te había escapado una pelota boluda, Le va a discutir a la Ronda porque la tocan de primera, porque la tocan entre ellos. ¡Oreja va a poner a 3-0! ¡Oreja! ¡Deja de discutir pelotudeces y jugar al fútbol! ¡Deja de discutir pelotudeces y jugar al fútbol! ¿Qué vas a discutir? ¿Que te hicieron un gole, boludo? Va a devolver Iván, y en el fondo hay que ganar hoy, sí o sí, hay que ganar, hay que hacer 3, 4, 5, los goles que sea necesario y romperle el ojete a todos estos hijos de mil puta, Ahí viene la pelota contra el fondo, la venía a buscar ahora, cobrás cualquier boludez para nosotros, a 400 kilómetros del área, hijo de puta, a 400 kilómetros del área cobrás ahora todo, hijo de puta. Estos hijos de puta te vuelven loco, estos árbitros hijos de puta, y mandados por los dirigentes ladrones, corruptos, berreta, después de la vergüenza y el papelón, después de la vergüenza y el papelón que hicieron el otro día con las elecciones, esa infame, el circo ese que hicieron el otro día, hijo de puta, se tendrían que cuidar de mearse en la cama, hijo de puta. Pero ¿qué querés si tenemos estos dirigentes de mierda como el que tenemos nosotros? Este forro que va a rosquear y a transar, y el otro puto, el vicepresidente, que van a transar y rosquear, y los intereses de Gimnasia, bien, gracias. A mí que me ganen en la cancha, hijo de puta, en la cancha me ganan a mí, en la cancha me ganan, y no un sorete mal cagado, como dice Mariano, no es al revés, de malviviente, hijo de puta, como lo es un árbitro. Hay que ser muy poca cosa para querer ser árbitro, hijo de mil puta. Barzotín, en lugar de quejarte, dedicate a marcar. Rebote otra vez, Navarro. Déjame de romper las pelotas, Navarro. Ponete la mano, Navarro. Ponete la mano, Navarro, la puta que te parió. Ponete la mano, Navarro, la puta madre que te parió. Agarrá una pelota. Barzotín, y no te quejes más. No te quejes más, que sos un desastre marcando. Gana River 2-0. Gana River 2-0. La defensa de Gimnasia es insólita. La defensa de Gimnasia es una joda, es un chiste. La defensa de Gimnasia es un chiste. Poné la categoría 2001, poné la categoría 2002, cualquiera antes que ustedes, croto. Y vos, Navarro, ponete las manos. Y vos, Troglio, sacalo a Navarro y volví a poner a Bonino, poné un arquero. Más allá de que River nos está cagando a pelotazo, pero los goles que le están haciendo a Gimnasia no tienen nombre. Tenemos un arquero que no agarra la pelota, es un arquero de metegol, perdemos 2-0. Allá la viene a buscar Lee, sáquenla, ahí la sacan, contra la mitad de la cancha la viene a buscar contra otra vez, sáquenla de ahí, va a cobrar foul, lo mato, ¡me meto a la mano! ¡No mato! ¡Pedazo de hijo de mil puta! ¡Ladrón! No fue foul, para nada. ¿Qué cobró? Decime qué cobró, porque no sé, lo tenemos acá al lado. No sé qué cobró, terrible. Y mirá el tiro libre, mira, en la media luna, favorable Racing cuando estamos ya en los 42 minutos, un tiro libre terrible. Esto para los soretes, esto que entraron hoy a la cancha, esto que se hizo el ser dirigente de Gimnasia, estos cachivaches que entraban quedándose de risa. A la cancha entraban hijos de puta riéndose. Los dos se tiran. Gimnasia no puede correr, no puede dejar de ganar este partido bajo ningún concepto, La Barney, la reputísima madre que te parió, Va a venir el tiro libre. Uno al palo, Monetti, uno al palo. La pelota Viola, también Alvarado. Mirá vos el tiro libre que fabrica, hijo de una gran puta. Mirá el tiro libre que fabrica en el último minuto. Gimnasia lo cagó a pelotazos de Racing. Lo cagó a pelotazos todo el partido como en aquel clásico. Todo el partido dominándolo, jugándole a la pelota, tocándosela. Mira el tiro libre que fabrica este Suárez. Mira el tiro libre que fabrica este turro. La puta que lo parió. Ahí va a ir el tiro libre, vamos a ver quién le da. No, yo quiero cerrar el ojo. La puta madre, ¿por qué me tiene que estar pasando esto, loco? Mira vos ahora el circo que hace
hijo de 1.000.000 de putas. Cara dura, es su cara dura. Todas las putas del país son las madres de la Borni. Ahí va a venir el centro, mira que la pelota bollando, sáquenla, viene el centro pasado, sáquenla, Monetti, mira vos afuera, tomá la Borni, la concha de tu hermana, la Borni con 1.000.000 de putas. ¿Por qué tenemos que estar sufriendo esto con este sorete? Porque te inclinas. Dirigentes, hijos de puta, dirigentes, Bonofri con 1.000.000 de putas. Cubero que la ponía contra la izquierda con De Sábato, mete el pelotazo contra el área, no, mirá lo que cobra, no, ¿qué cobrás, Argaranía? Decime, por favor, Leandro, ¿qué cobrás, Argaranía? ¿Para vos fue penal? No, no es penal, claramente no. Pelotazo a la pelota y con la otra mano, ¿qué cobrás, Argaranía? Para mí no es penal ni en pedo, No, no es penal, llega antes Navarro, toca la pelota. Ni en pedo, llega primero a la pelota, yo veo que le pega la pelota a Argaranía si la recalcada concha de tu madre. Y le regala un penal a Vélez, es increíble. No lo echaste a recién y cobrás este penal desde el patio de tu casa, hijo de puta. Increíble. Le pega primero la pelota, después, obviamente, por una cuestión física, le pega el manotazo a la pelota, después, obviamente, y ahora le pone amarilla a Navarro, por una cuestión física chocan. No, vergonzoso. Pero le pega primero la pelota, Argaranía, si la ahí puta tenemos la repe. Tenemos la repe. No, claramente no hay penal. Navarro llega, toca la pelota. Pero te lo digo yo que lo veo de acá, le pega la pelota y después chocan. Argaranía, si la reconcha de tu hermana. No hay penal de ninguna manera, de ninguna manera. Sos malo, Argaranía, sos malo porque cobraste mal para los dos, pero en estos últimos minutos le está perjudicando a Gimnasia. Sos horrible, Argaranía. Vendé el pito, vendé los botines y ponete un puesto de garrapiñada del zoológico, Argaranía. Dedicate a otra cosa, ladrón. Penal para Vélez, increíble, insólito. Mirá que Navarro no es de mis preferidos, pero en esta le puñeteó la pelota. Ahí va a venir Caraglio, vamos Navarro, vamos Navarro, Caraglio, gol de Vélez, la recalcada concha de la madre. 36 minutos del segundo tiempo, un partido de Gimnasia, pero ojo, porque Gimnasia lo juega a media máquina este partido también. Ahora seguramente va a salir apurado. Sale a jugarlo a media máquina el partido, a pelotudear, igual que Vélez, ¿no? Pero por favor, el penal que cobra Argaranía. Increíble el penal que cobra Arganerás. No es penal claramente, le están robando el partido a Gimnasia así, El penal que ahora vamos a mostrar otra amarilla. ¿Cuántas amarillas vas a poner, Argaranía, si la puta madre que te parió? ¿Cuántas amarillas vas a poner, Argaranía? Me parece que es para Vélez esa. No, Rinaudo, pero la recalcada concha de tu madre, Argaranía. No lo echaste a Cianetti, ayer no le pusiste amarilla, ahora me molestás todo el equipo y cobrás un penal que no es. ¡Ladrón! A mí me chupa huevo que venga corriendo, se cruce toda la cancha, Licha, ahí se caga la trompada, es una vergüenza esto. Es una vergüenza. Los jugadores de Gimnasia no tienen vergüenza. Mirá vos cómo se caga la trompada. Es una vergüenza esto. Adentro de la cancha hay que ser guapo. Hay que meter la pelota dentro del arco. ¿Qué mierda va a decir ahora? Y después me decís a mí, Trulio. Después, Trulio. ¡Chau! ¡Andate, Trollo! Porque con esta ya está, hermano. Le robás al club. Un palo por mes. Y este papelón. Cuando fuimos una cagada todo el partido, una vergüenza. Jugamos un clásico como no hay que jugar. Y se quieren desquitar y descargarse cagándose a trompadas, boludo. ¿Por qué no se dedican al boxeo, boludo? Esto es fútbol. Dedíquense al boxeo, a la lucha, pelotudos. Yo quiero ganar. No quiero cagarlos a trompadas. Porque no tienen alma, no tienen corazón, muchachos, ganan un montón de plata. Fortuna ganan, ladrones. Fortuna ganan, ladrones. Y se vienen a hacer los guapos cuando termine el partido. Hay que ganarle la cancha. Hay que pasarlo por arriba de la cancha.
se hacen los guapos cuando termina el partido, fortuna ganan, ladrones, ladrones, el sueldo de enero no lo tienen que cobrar, ladrones, el sueldo de enero no lo tienen que cobrar, ladrones, y yo soy socio del club, no soy cualquier boludo que habla, soy socio desde que nací, 40 años de vida, 40 años de socio tengo, ladrones, ladrones, devuelvan la guita, ladrones, devuelvan la guita, ladrones, que adentro de la cancha hay que ganar el fútbol. ¿Por qué me van a decir, querían que juguemos con el corazón en la mano? Mirá, los que terminamos jugando a trompada. La chota, porque no jugaron con el corazón en la mano. No defendieron la camiseta de Gimnasia como había que defenderla. Fueron tibios, fueron timoratos durante todo el partido. Y se quieren salvar cagándose a trompada. Se quieren salvar cagándose a trompada como unos pelotudos. No van a la gran burruchada. No, esto es lo que no me gusta de no, lo que no me gusta. Corner para Gimnasia. Váyanse a la puta madre que los parió. Corner para Gimnasia, lo hace corto Nacho Fernández con vos. Nadie en el área. Dejame hinchar las pelotas. Dejame hinchar la bola, meté gente en el área. Qué cagón. Es fútbol esto, hermano, es fútbol. Ahí se viene Nacho, le hace rebotar la bola, corre y ahora el otro corre. ¡Meta gente en el área, la puta madre! ¡Meta gente en el área! No hay jugadores en el área, el córner, el único que está en el área es Cambiaso. No hay gente de Gimnasia porque no tiene... ¡Pero metan gente en el área, loco! No le puedo creer eso. Ahí viene la pelota para la hace rebotar otra vez. Terrible cómo termina caperuciteando Gimnasia, no me gusta esto, A mí no me gusta, Yo gano con mis armas, Yo gano con mis armas. A mí no me gusta venir a hacer esto al bosque, Hacer esto en el bosque, Gimnasia termina caperuciteando. Mal, pero mal, Mal, extremadamente, A mí esto no me gusta, Ahí la roba hoy, no me importa si somos otro gol, no me importa nada. Mirá vos, me mete un sombrero, ahora le mete un sombrero a Cambiaso. Offside. A mí no me gusta nada esto, loco. A mí esto no me gusta un carajo. Estamos de arriba, todo lo que quiera. Yo pierdo con mis armas, Y si a Gimnasia lo llevan a empatar, merecido lo tiene, Si a Gimnasia lo empatan, merecido lo tiene. Porque pericipiar todo el segundo tiempo. Mirá, ahí la tiene Barbaro. La pelota le va a quedar ahumada. La sacan para todos lados. Siempre la tienen ellos. Dejame de romper la bola. No se puede terminar el partido así, hermano. No se puede terminar así. Yo siempre dije, voy al frente. Y si pierdo, pierdo. No voy a decir nada. Voy al frente y si pierdo, no voy a decir nada. Pero así no se puede, Así no se puede terminar un partido acá en el Temple, Así no se puede, Es una vergüenza esto, Es una vergüenza. Gimnasia la capericitea a lo loco. Me da vergüenza. Y se escapa Lucas Lich. Y no me calientas, hacemos 4 goles más. No me importa, Este no es el fútbol que yo le quiero dar a la Gimnasia, Este no es el fútbol que yo le quiero dar a la Gimnasia. No me importa si salgo campeón después tampoco, Ahí la tiene Barbaro. Se viene el gol. Vergonzoso final del bosque. Vergonzoso final. Terminó la Gimnasia. En una vergonzosa. Segunda etapa. Lamentable. Lo que critico todos los días, los 24 horas del día. No voy a jugar acá en el inicio del local. Ganó Gimnasia, estoy contento. Porque Gimnasia merecía ganar. Y Gimnasia no necesitaba esto. No necesitaba terminar así. Me cago. Y me cago en la viveza, me cago en todo. A los que me van a venir a decir ahora el fútbol es para los vivos. El fútbol es para los hijos de puta, no para los vivos. Hay que jugar al fútbol. A mí no me gusta ver a la Gimnasia terminar un partido así, con 3 corners a favor, y no va a jugar adentro del área. Terminó el partido, ganó Gimnasia, está en lo más alto de la punta, y
de todas maneras, yo tengo una calentura que duele, porque la camiseta de Gimnasia acá en el Bosque así no, prefiero perder,